Capítulo 9. Tasa y masa del plusvalor. 367. Como hasta aquí, suponemos en este capítulo que el valor de la fuerza de trabajo, o sea de la parte de la jornada laboral necesaria para la reproducción o conservación de la fuerza de trabajo, es una magnitud dada, constante. Una vez presupuesto esto, con la tasa del plusvalor queda dada a la vez la masa del plusvalor que el obrero individual suministra al capitalista en determinado periodo. Si, a modo de ejemplo, el trabajo necesario asciende diariamente a 6 horas, expresadas en una cantidad de oro equivalente a 3 chelines igual a un talero, tendremos que el talero es el valor diario de una fuerza de trabajo, o el valor del capital adelantado en la compra de una fuerza de trabajo. Si, además, la tasa del plusvalor es de 100%, este capital variable de 1 talero producirá una masa de plusvalor de 1 talero, o bien el obrero producirá diariamente una masa de plustrabajo de 6 horas. El capital variable, empero, es la expresión dineraria correspondiente al valor total de todas las fuerzas de trabajo que el capitalista emplea simultáneamente en un proceso de producción determinado. Si el valor diario de una fuerza de trabajo es de 1 talero, será necesario adelantar un capital de 100 taleros para explotar diariamente 100 fuerzas de trabajo, y n taleros para explotar n fuerzas de trabajo. El valor del capital variable adelantado será igual, pues, al valor medio de una fuerza de trabajo, multiplicado por el número de las fuerzas de trabajo empleadas. Por consiguiente, si el valor de la fuerza de trabajo está dado, el monto de valor o la magnitud del capital variable cambiará, 368, con la masa de las fuerzas de trabajo apropiadas o con el número de los obreros utilizados simultáneamente, 52. Del mismo modo, si un capital variable de 1 talero, el valor diario de una fuerza de trabajo, produce un plusvalor diario de 1 talero, un capital variable de 100 taleros producirá un plusvalor diario de 100, y uno de n taleros un plusvalor diario de 1 talero xn. La masa del plusvalor producido es, por tanto, igual al plusvalor que suministra la jornada laboral del obrero individual, multiplicada por el número de obreros utilizados. Pero, además, como la masa de plusvalor producido por el obrero individual, estando dado el valor de la fuerza de trabajo, se determina por la tasa del plusvalor, tendremos entonces emoticono cara triste 53, la masa del plusvalor producido es igual a la magnitud del capital variable adelantado multiplicada por la tasa del plusvalor, o bien se determina por la razón compuesta entre el número de las fuerzas de trabajo explotadas por el mismo capitalista y el grado de explotación de cada fuerza individual de trabajo. 54. Por tanto, si denominamos P a la masa del plusvalor, P al plusvalor diariamente proporcionado, término medio, por el obrero individual, U al capital variable adelantado por día para comprar cada fuerza de trabajo, U a la suma total del capital variable, F al valor de una fuerza de trabajo media, T, igual a, plus trabajo, de trabajo necesario a su grado de explotación, 369, y N al número de los obreros utilizados, tendremos entonces. Suponemos siempre no solo que el valor de una fuerza de trabajo media es constante, sino también que los obreros utilizados por un capitalista se reducen a obreros medios. Hay casos excepcionales, en que el plusvalor producido no aumenta proporcionalmente al número de los trabajadores explotados, pero siendo así tampoco se mantiene constante el valor de la fuerza de trabajo. En la producción de determinada masa de plusvalor, pues, puede compensarse el decrecimiento de un factor por el acrecentamiento de otro. Si mengua el capital variable y simultáneamente aumenta la tasa del plusvalor en la misma proporción, la masa del plusvalor producido se mantendrá inalterada. Si, en los supuestos anteriores, el capitalista debe adelantar 100 taleros para explotar diariamente 100 obreros y la tasa del plusvalor asciende a 50%, este capital variable de 100 arrojará un plusvalor de 50, 55, o sea de 100x 3 horas de trabajo. Si se duplica la tasa del plusvalor, o se prolonga no de 6 a 9 sino de 6 a 12 horas la jornada laboral, un capital variable reducido a la mitad. Esto es, de 50 taleros, generará de la misma manera un plusvalor de 50 taleros o de 50x 6 horas de trabajo. La reducción del capital variable, en consecuencia, se puede compensar por el aumento proporcional en el grado de explotación a que está sometida la fuerza de trabajo, o, en otras palabras, la reducción en el número de obreros ocupados es compensable por la prolongación proporcional de la jornada laboral. Dentro de ciertos límites, como vemos, el aflujo de trabajo explotable por el capital es independiente del aflujo de obreros. 202 a la inversa la 370, disminución en la tasa del plusvalor deja inalterada la masa del plusvalor producido, siempre que aumente proporcionalmente la magnitud del capital variable o el número de los obreros utilizados. No obstante, la subrogación del número de obreros o de la magnitud de capital variable por tasa acrecentada del plusvalor o prolongación de la jornada laboral, presenta límites infranqueables. Sea cual fuere el valor de la fuerza de trabajo, ascienda a 2 o a 10,
Horas el tiempo de trabajo necesario para la conservación del obrero. El valor total que un obrero puede producir día tras día será siempre menor que el valor en el que se objetivan 24 horas de trabajo, menor que 12 chelines o 4 taleros, y esta es la expresión dineraria de 24 horas de trabajo objetivadas. Conforme a nuestro supuesto anterior, según el cual se requieren 6 horas de trabajo por día para reproducir la fuerza de trabajo misma o reemplazar el valor del capital adelantado para comprarla, un capital variable de 500 taleros que emplee 500 obreros a una tasa de plusvalor de 100%, o en jornadas laborales de 12 horas, producirá diariamente un plusvalor de 500 taleros, o de 6x 500 horas de trabajo. Un capital de 100 taleros que emplee diariamente 100 obreros a una tasa de plusvalor de 200%, o con jornadas laborales de 18 horas, solo producirá una masa de plusvalor de 200 taleros, o sea de 12x 100 horas de trabajo. Y su producto total de valor, equivalente al capital variable adelantado más el plusvalor, no podrá alcanzar nunca, un día con otro, la suma de 400 taleros, o de 24x 100 horas de trabajo. El límite absoluto de la jornada laboral media, que por naturaleza será siempre de menos de 24 horas, constituye una barrera absoluta para compensar el capital variable, 56, aumentando la tasa del plusvalor, o el número de obreros explotados, 57, aumentando el grado de explotación de la fuerza de trabajo. Esta tangible ley, 58, es importante para explicarse muchos fenómenos derivados de la tendencia, que más adelante analizaremos, del capital a reducir siempre lo más posible el número de obreros por el utilizados, o sea su parte variable invertida en fuerza de trabajo, en contradicción con su otra, 371, tendencia, la de producir la mayor masa posible de plusvalor. Y a la inversa, si aumenta la masa de las fuerzas de trabajo empleadas, o la magnitud del capital variable, pero no proporcionalmente a la disminución en la tasa del plusvalor, mengua la masa del plusvalor producido. Del hecho de que la masa de la mercancía producida se determine por los dos factores, tasa del plusvalor y magnitud del capital variable adelantado, resulta una tercera ley. Una vez dados la tasa del plusvalor o grado de explotación de la fuerza de trabajo y el valor de la fuerza de trabajo o magnitud del tiempo de trabajo necesario, se desprende de suyo que cuanto mayor sea el capital variable, tanto mayor será la masa del valor y el plusvalor producidos. Si está dado el límite de la jornada laboral, y asimismo el límite de su parte necesaria, la masa de valor y plusvalor que produzca un capitalista individual dependerá exclusivamente, como es obvio, de la masa de trabajo que ponga en movimiento. Pero esta, en los supuestos dados, dependerá de la masa de fuerza de trabajo o del número de obreros que aquel explote, y este número estará determinado a su vez por la magnitud del capital variable que haya adelantado. Dados la tasa del plusvalor y el valor de la fuerza de trabajo, las masas del plusvalor producido estarán en relación directa a las magnitudes del capital variable adelantado. Ahora bien, se sabe que el capitalista divide su capital en dos partes. Una la invierte en medios de producción. Es esta la parte constante de su capital. La otra la invierte en fuerza de trabajo viva. Esta parte constituye su capital variable. En los diversos ramos de la industria, aunque se basen en el mismo modo de producción, se encuentran diferentes distribuciones del capital en partes constante y variable. Dentro del mismo ramo de la producción varía esa proporción a la par de la base técnica y de la combinación social del proceso productivo. Pero cualquiera que sea la proporción en que un capital dado se descomponga en partes constante y variable, ya sea la última la primera como 1, 2, 1 y 10 o 1, x, la ley recién enunciada no se ve afectada por ello, pues conforme al análisis anterior el valor del capital constante reaparece por cierto en el valor del producto, pero no en el nuevo producto de valor creado. Para utilizar a 1000 hilanderos se requieren, por supuesto, más materias primas, usos, etc., que para emplear a 100. Pero suba, baje, c. 372, mantenga inalterado, sea grande o pequeño el valor de estos medios de producción adicionales, dicho valor no ejercerá influjo alguno en el proceso de valorización de las fuerzas de trabajo que los ponen en movimiento. La ley enunciada más arriba adopta pues la siguiente forma: estando dado el valor de la fuerza de trabajo y siendo igualmente grande el grado de explotación de la misma, las masas de valor y plusvalor producidas por diversos capitales estarán en razón directa a las magnitudes de las partes variables de esos capitales, esto es, a sus partes invertidas en fuerza de trabajo viva. Esta ley contradice abiertamente toda la experiencia fundada en las apariencias. Todo el mundo sabe que el dueño de una hilandería de algodón que, si nos atenemos a los porcentajes del capital total empleado, utiliza proporcionalmente mucho capital constante y poco capital variable, no por ello obtiene una ganancia o plusvalor menor que un panadero, quien comparativamente pone en movimiento mucho capital variable y poco capital constante.
Para resolver esta contradicción aparente se requieren aún muchos eslabones intermedios, tal como en el plano del álgebra elemental se necesitan muchos términos medios para comprender que 0 barra diagonal 0 puede representar una magnitud real. Aunque nunca la haya formulado, la economía clásica se aferra instintivamente a esa ley, pues se trata de una consecuencia necesaria de la ley del valor en general. Procura salvarla abstrayéndose violentamente de las contradicciones del fenómeno. Más adelante 203, 142, veremos cómo la escuela ricardiana ha tropezado en esa piedra del escándalo, 143. La economía vulgar, que, realmente tampoco ha aprendido nada. 144, aquí como en todas partes se atiene a la apariencia, alzándose contra la ley que rige al fenómeno. Cree, por oposición a Spinoza, que la ignorancia es razón suficiente. 145. El trabajo que el capital total de una sociedad pone en movimiento día por día puede considerarse como una jornada laboral única. Si, por ejemplo, el número de los obreros es de 1.000.000 y la jornada laboral media de un 373 obrero asciende a 10 horas, la jornada laboral de la sociedad ascenderá a 10 millones de horas. Dada cierta duración de esta jornada laboral, y es lo mismo que se hayan trazado sus límites por motivos de orden físico o de orden social, solo se puede aumentar la masa del plusvalor si se acrecienta el número de los obreros, esto es, la población obrera. El crecimiento de la población configura aquí el límite matemático para la producción de plusvalor por el capital total social. Y a la inversa, estando dada la magnitud de la población, ese límite lo conforma la prolongación posible de la jornada laboral. 204 se verá en el próximo capítulo que esa ley solo rige para la forma del plusvalor analizada hasta aquí. Del examen que hasta aquí hemos hecho en torno a la producción del plusvalor se infiere que no todas las sumas de dinero o de valor son convertibles en capital, para esta conversión está presupuesto, antes bien, que un mínimo de dinero o de valor de cambio se encuentre en las manos del poseedor individual de dinero o de mercancías. El mínimo de capital variable es el precio de costo de una sola fuerza de trabajo, que a lo largo de todo el año, día tras día, se utilizará para la obtención de plusvalor. Si este obrero poseyera sus propios medios de producción y se contentara con vivir como obrero, le bastaría el tiempo necesario para la reproducción de sus medios de subsistencia, digamos 8 horas diarias. Únicamente necesitaría, pues, medios de producción para 8 horas de trabajo. El capitalista, en cambio, que además de esas 8 horas le hace ejecutar, digamos, 4 horas de plus trabajo, necesita una suma adicional de dinero para adquirir los medios de producción adicionales. Conforme a nuestro supuesto, sin embargo, tendría ya que utilizar 2 obreros para poder vivir, con el plusvalor diario del que se apropia, al mismo nivel de un obrero, esto es, para satisfacer sus necesidades mínimas. En tal caso el objetivo de su producción sería la subsistencia lisa y llana, no el acrecentamiento de la 374 riqueza. Ahora bien, esto último está implícito en la producción capitalista. Para vivir apenas el doble de bien que un obrero común y reconvertir en capital la mitad del plusvalor producido, el capitalista tendría que multiplicar por 8 el número de obreros y el mínimo del capital adelantado. Es cierto que él mismo puede, al igual que su obrero, participar directamente en el proceso de producción, pero en ese caso solo será un híbrido de capitalista y obrero, pequeño patrón. Cierto nivel de la producción capitalista hace necesario que el capitalista pueda dedicar todo el tiempo en que funciona como tal, es decir, como capital personificado, a la apropiación y por tanto al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de este trabajo. 205 Para impedir coactivamente la transformación del maestro artesano en el capitalista, el régimen gremial de la Edad Media restringió a un máximo muy exiguo el número de trabajadores a los que podía emplear un solo maestro. El poseedor de dinero o de mercancías no se transforma realmente en capitalista sino allí donde la suma mínima adelantada para la producción excede con amplitud del máximo medieval. Se confirma aquí, como en las ciencias naturales, la exactitud de la ley descubierta por Hegel en su lógica, según la cual cambios meramente cuantitativos al llegar a cierto punto se truecan en diferencias cualitativas. 205 bis, 146, 375, la suma mínima de valor de la que debe disponer el poseedor individual de dinero o de mercancías para metamorfosearse en capitalista, varía con las diversas etapas de desarrollo de la producción capitalista y, en una etapa de desarrollo dada, difiere entre las diversas esferas de producción, según sus condiciones técnicas específicas. Ciertas esferas de la producción requieren ya en los comienzos de la producción capitalista un mínimo de capital que aún no se encuentra en manos de un solo individuo. Esto ocasiona, en parte,
que se concedan subsidios estatales a dichos particulares, como en Francia en tiempos de Colbert y como en más de un estado alemán hasta nuestros días, y en parte la formación de sociedades que gozan del monopolio legal para la explotación de ciertos ramos industriales y comerciales. 206 precursoras de las modernas sociedades por acciones. Asterisco. No hemos de detenernos a considerar en detalle los cambios que experimenta, en el curso del proceso de producción, la relación entre el capitalista y el asalariado, ni tampoco las determinaciones ulteriores del capital. Pongamos aquí de relieve, simplemente, algunos puntos fundamentales. Dentro del proceso de producción, el capital se convierte en mando sobre el trabajo, esto es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, o el obrero mismo. El capital personificado, el capitalista, cuida, 376, de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad adecuado. El capital se convierte, asimismo, en una relación coactiva que impone a la clase obrera la ejecución de más trabajo del que prescribe el estrecho ámbito de sus propias necesidades vitales. Y en cuanto productor de laboriosidad ajena, en cuanto succionador de plustrabajo y explotador de fuerza de trabajo, el capital excede en energía, desenfreno y eficacia a todos los sistemas de producción precedentes basados en el trabajo directamente compulsivo. El capital comienza por subordinar al trabajo bajo las condiciones técnicas en que, históricamente, lo encuentra. No cambia inmediatamente, pues, el modo de producción. La producción de plusvalor en la forma considerada hasta aquí, mediante la simple prolongación de la jornada laboral, se presenta por ende como independiente de todo cambio en el modo de producción mismo. No era menos efectiva en la arcaica industria panadera que en la hilandería moderna de algodón. Si enfocamos el proceso de producción desde el punto de vista del proceso laboral, el obrero no se comporta con los medios de producción como capital, sino como simple medio y material de su actividad productiva orientada a un fin. En una curtiembre, pongamos por caso, trata a los cueros como a su mero objeto de trabajo. No es al capitalista quien le curte el cuero. Otra cosa ocurre cuando consideramos el proceso de producción desde el punto de vista correspondiente al proceso de valorización. Los medios de producción se transforman de inmediato en medios para la absorción de trabajo ajeno. Ya no es el obrero quien emplea los medios de producción, sino los medios de producción los que emplean al obrero. En lugar de ser consumidos por él como elementos materiales de su actividad productiva, aquellos lo consumen a él como fermento de su propio proceso vital, y el proceso vital del capital consiste únicamente en su movimiento como valor que se valoriza a sí mismo. Hornos de fundición y edificios fabriles que quedan inactivos por la noche y no absorben trabajo vivo son pura pérdida, mere loss, para el capitalista. Por eso, hornos de fundición y edificios fabriles constituyen un título al trabajo nocturno, de las fuerzas de trabajo. La simple transformación del dinero en factores objetivos, 377, del proceso de producción, en medios de producción, convierte a estos últimos en títulos jurídicos y en títulos compulsivos al trabajo ajeno y al plustrabajo. Un ejemplo nos mostrará, finalmente, cómo se refleja en la conciencia de las cabezas capitalistas esta conversión, es más, este trastocamiento, peculiar y característico de la producción capitalista, de la relación que media entre el trabajo muerto y el vivo, entre el valor y la fuerza creadora de valor. Durante la revuelta de los fabricantes ingleses en 1848 a 1850, el principal de la hilandería de lino y algodón en Paisley, una de las firmas más antiguas y respetables del oeste de Escocia, Carlyle, Sony Co., que existe desde 1752 y ha sido dirigida de generación en generación por la misma familia, este inteligentísimo caballero, pues, escribió en el Glasgow Daily Mail el 25 de abril de 1849 una carta titulada El sistema de relevos, 207, en la cual se desliza entre otras cosas el siguiente pasaje, grotescamente ingenuo: permítasenos ahora examinar los males que derivan de reducir de 12 a 10 horas el tiempo de trabajo. Los mismos ascienden al perjuicio más grave inferido a las perspectivas y la propiedad del fabricante. Si antes él, es decir su mano de obra, trabajaba 12 horas y ahora queda limitado a 10, entonces cada 12 máquinas o usos de su establecimiento se verán reducidos a 10, tener y 12 machines or spindles in his establishment, sirincto 10, y si quisiera vender su fábrica, se las evaluaría solamente como 10, de tal modo que en todo el país habría que deducir una sexta parte del valor de cada fábrica. 208. Para este ancestral cerebro capitalista del oeste de Escocia, el valor de los medios de producción, usos, etc., se confunde a tal punto con su atributo,
propio del capital, de valorizarse a sí mismos o de deglutir diaria y gratuitamente una cantidad determinada de trabajo ajeno, que el 378, jefe de la casa Carlyle y CEO. De hecho, se figura que en caso de vender su fábrica no solo se le pagará el valor de los usos, sino por añadidura su valorización, no solo el trabajo que se encierra en ellos y que es necesario para la producción de usos del mismo tipo, sino también el plus trabajo que le ayudan a succionar diariamente de los valerosos escoceses occidentales de Paisley. Y precisamente por eso, opina, con la reducción de la jornada laboral en 2 horas el precio de venta de 12 máquinas de hilar se reducirá al de 10 máquinas. Notas advertencia. Unos ciertos indicios nos hacen suponer que existen algunas variantes de escasa entidad entre el texto de los fascículos y el de la edición. En volumen, conjetura que por el momento no podemos confirmar ni descartar. Menor que. 2. Karl Kautsky, que consultó el ejemplar de la segunda edición alemana anotado por Marx y utilizado por Engels, sostiene en el prólogo a su edición popular, del tomo primero, publicada en 1914, que Engels no tomó en consideración todas las anotaciones manuscritas de Marx. Karl Kautsky, Borgward sur Volksausgabe von 1914, en K. Marx, Werka, Schriften, Briefe, por Hans Joachim Lieber, Stuttgart, T4, 1960.